Tu teléfono sabe todo sobre ti, tus mensajes, tus búsquedas, tus secretos más oscuros. Pero ¿qué pasa cuando tu teléfono sabe algo que es imposible que sepa? ¿Qué ocurre cuando ese dispositivo que usas todos los días se convierte en un portal algo paranormal? Estas no son leyendas urbanas comunes. Hoy desenterraremos las 5 historias más escalofriantes de smartphones, sí, smartphones, que supuestamente se convirtieron en protagonistas de sucesos inexplicables. Prepárate, porque después de esto quizás no vuelvas a mirar tu teléfono de la misma forma. De Halloween, la frontera entre nuestro mundo y el más allá parece difuminarse, y hoy en día los fantasmas no solo habitan casas viejas, sino también los rincones más oscuros del internet. Las historias que estás a punto de escuchar son leyendas y mitos que han circulado en foros y redes sociales durante años. Son cuentos de tecnología y terror, protagonizados por teléfonos que todos conocemos. Comencemos. Arrancamos en el puesto 5 con un teléfono que en su momento fue una bestia, el Samsung Galaxy S3. Era el pináculo de la tecnología, en Android por supuesto, pero algunos usuarios descubrieron que a veces parecía tener mente propia. Así nació la leyenda del fantasma de las notificaciones. Imagínatelo, son las 3 de la madrugada, estás durmiendo y de repente la pantalla de tu S3 se ilumina, suena una alerta. Tú medio dormido lo revisas, pero no hay nada, ni un mensaje ni una llamada. La barra de notificaciones vacía. Lo ignoras pensando que es tal vez un error, pero minutos después sucede de nuevo, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Foros como XDA, Developers y Reddit se llenaron de hilos sobre este tema. Los usuarios describían cómo sus teléfonos cobraban vida solos, especialmente por la noche. La explicación lógica, por supuesto, eran errores de software o apps funcionando en segundo plano. Sin embargo, estas explicaciones no calmaban a quienes juraban que las notificaciones parecían responder a conversaciones en la habitación o se intensificaban en fechas como Halloween. ¿Era un simple fallo técnico o algo más intentaba llamar su atención? La pregunta quedó flotando como una notificación fantasma que nunca se abre. En el número 4, un icono de diseño que todos recordaremos por siempre y para siempre, el Motorola Razr V3. Era elegante, ultra fino y abrirlo te hacía sentir genial, pero su pequeña pantalla externa dio origen a una leyenda aterradora, el espejo de los espíritus. Cuando estaba inactiva, esa pantalla se convertía en un pequeño espejo negro. La leyenda cuenta que si te quedabas mirando fijamente en una habitación oscura, podías ver tal vez más que tu propio reflejo. Empezaron a aparecer historias de gente que veía figuras borrosas moviéndose detrás de ellos o rostros pálidos asomándose por encima de su hombro en el reflejo. Un relato popular de internet describe a una chica que, mientras esperaba un mensaje, vio en el reflejo de su Razr la silueta de un hombre de pie en la esquina de su cuarto. Giró, encendió la luz y pues no había nadie. Pero al volver a mirar la pantalla apagada del teléfono, la figura supuestamente seguía ahí. Aunque la pareidolia, que es nuestro cerebro viendo caras en objetos o en nubes, es la explicación más racional, para muchos esa pequeña pantalla era una ventana a otro lado. Si les está gustando el video, dejen su like, su comentario y suscríbanse. Si no les está gustando, dejen su dislike, su comentario y suscríbanse, que el anterior o el siguiente les aseguro les va a encantar. Sus likes y comentarios son mi recompensa y me ayudan a que este proyecto llegue a ser una comunidad gigante para que juntos logremos cosas que ni se imaginan. Ya casi somos 5000 amantes de la tecnología. Píquenle al botón. Llegamos al puesto 3 con el iPhone 6. El teléfono que consolidó la cultura de la selfie. De repente todos nos estábamos haciendo fotos en todas partes. Y fue entonces cuando la gente empezó a notar que a veces no salían solos en sus selfies. Poco después de su lanzamiento, internet se llenó de selfies embrujadas, tomadas con un iPhone 6. En foros y en redes sociales aparecían imágenes con anomalías extrañas en el fondo. Una cara en una ventana, una mano en un hombro, una silueta en un pasillo. Gracias a la mejor calidad de la cámara, estas supuestas apariciones eran mucho más nítidas y perturbadoras. Una de las historias más famosas fue la de una pareja que se tomó una selfie en su casa nueva en Halloween. Al revisar la foto, vieron la cara de una mujer mayor reflejada en un cuadro detrás de ellos. Juraron que no había nadie más en casa. Los escépticos apuntan a reflejos, exposiciones dobles, accidentales o simples montajes
montaje. Pero, ¿pueden todas las historias explicarse tan fácilmente? ¿O es posible que su cámara, más sensible a la luz, captara algo que nuestros ojos no pueden ver? En el segundo puesto tenemos a un rey de la comunicación, el BlackBerry Curve. Todos recordaremos su teclado físico y su LED rojo parpadeando, pero fue su teclado Query el que protagonizó una leyenda que mezclaba tecnología con ocultismo, la del teléfono Ouija. La leyenda se centraba en las primeras apps de Ouija digital. La idea era sencilla: hacías una pregunta y el software te daba una respuesta, pero en los BlackBerry la leyenda urbana asegura que la cosa iba más allá. Al usar estas aplicaciones, el teléfono podía ser poseído. Imagina un grupo de adolescentes en una fiesta de Halloween probando una de estas aplicaciones. Preguntan: ¿hay alguien aquí? La app responde sí. De repente el teléfono sale de la aplicación y abre el BlackBerry Messenger, empezando a escribir solo un mensaje siniestro. El dueño intenta detenerlo, pero el teclado no responde. Las teclas se pulsan solas. Historias como esta, aunque sin pruebas verificables, crearon el mito de que el teclado físico del BlackBerry creaba una conexión más real y táctil con lo que sea que estuviera del otro lado. Y en el número 1, el rey de las leyendas, el indestructible, el Nokia 3310. Famoso por su resistencia mítica, también es el protagonista de la leyenda más personal y escalofriante de todas: los mensajes del más allá. Esta leyenda no habla de fallos técnicos, sino de algo mucho más íntimo. Cientos de historias en foros antiguos relatan un fenómeno increíble: recibir un mensaje de texto del número de un ser querido que ya falleció. El escenario es casi siempre el mismo: un viejo Nokia 3310 guardado en un cajón por años, sin batería ni tarjeta SIM, que de repente se enciende solo. La historia más conmovedora cuenta que una mujer, en el aniversario de la muerte de su padre, encontró su viejo Nokia 3310 encendido. En la pantalla, un mensaje de texto del número de su padre. Contenía una sola palabra: tranquila. No había explicación lógica. El teléfono no tenía batería, no tenía chip, no tenía conexión. Un error residual en la memoria del dispositivo. Una suplantación de número increíblemente oportuna. La tecnología puede fallar, pero ¿puede un error ofrecer consuelo de una forma tan personal? Para algunos, el Nokia 3310 es la prueba de que ni la muerte puede cortar todas las conexiones. Desde notificaciones fantasma hasta mensajes que desafían la lógica, estos smartphones se han ganado un lugar en el folclore digital. Las explicaciones racionales casi siempre están ahí: fallos de software, coincidencias o nuestra propia mente. Pero en Halloween es más divertido pensar que quizás no todo tiene una explicación. Y ahora te toca a ti. Cuéntame, ¿tu teléfono ha hecho algo que no puedes explicar? Déjanos tu historia en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este especial de Halloween. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo video. Que duermas bien.